Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, compartimos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo para que pueda conducir esta reflexión, hablar a nuestro corazón, que podamos, Señor, hoy sanarnos de toda nuestra parálisis que tenemos en el corazón, en la vida, a consecuencia del pecado, Señor. Podamos ser iluminados por tu palabra y recibir el perdón de nuestros pecados en este día, por el ministerio del sacerdocio que el Señor Jesucristo nos ha dejado, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y compartimos la poderosa palabra en San Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, para gloria y honra de Dios. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4 le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pasando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y, tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Maestro de la ley, amado, fariseos que piensan hasta el día de hoy, así como pensaron en la casa de Pedro. Cuando Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, multitud de gente se reunieron, también entre ellos algunos maestros de la ley. Cuando escucharon la palabra de Jesucristo: tus pecados te quedan perdonados, comenzaron a pensar, diciendo en su mente: ¿cómo se atreve este a hablar así, si solo Dios puede perdonar pecado? Esta palabra sigue resonando hasta el día de hoy en muchos maestros de la ley, en muchos fariseos, diciendo: ¿cómo es posible que un sacerdote pecador pueda perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. Pero Jesús responde a tantos maestros de la ley, a tantos fariseos que siguen hasta el día de hoy, amado, con esta misma doctrina. La respuesta de Jesucristo fue: les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Bendito Dios. Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecado. Este hombre paralítico, amado, por la fe de sus amigos, por la fe de sus parientes, capaz le trajo su papá, su mamá y sus hermanos. Este hombre vivía paralizado, amado, por el pecado. Cuando llegó en la presencia de Jesucristo, primeramente recibió el perdón para luego ser sanado. El pecado nos paraliza. El pecado le paraliza al hombre. Por eso muchos
no puede llegar a la casa de Dios, no puede llegar a la Santa Misa, no puede llegar al lugar de la oración porque están paralizados. El pecado paraliza al hombre. Y el paralítico no puede llegar solo en la presencia de Cristo. Si tú tienes un esposo paralizado, lucha para llevarlo hasta la presencia de Cristo. Si tienes hijos paralizados por el pecado, siga luchando, amado, porque hay una multitud inmensa enfrente de esa puerta que impide llegar hasta la presencia de Cristo, pero hay siempre la manera para llegar. Esta persona, cuando llevaron al paralítico, dice que la multitud se apretujaban frente a la puerta, no había espacio para entrar. No había cómo entrar hasta la presencia de Cristo. Esta multitud que impide para que muchos lleguen hasta la presencia de Cristo, siguen hoy, amado, esta multitud de pecado, multitud de dificultades, multitud de obstáculos, multitud de vicios que se pone a la puerta, que nos está escondiendo a Jesús. Tenemos que buscar la forma de salir de esta multitud, esquivar esta multitud. Esta familia, amado, esquivaron, se salieron de la multitud, se apartaron de la multitud, así como lo hizo Zaqueo en San Lucas 19. Zaqueo no podía también ver a Jesús porque había una multitud en su frente. Él corrió, se apartó de esa multitud, porque esto, amado, sigue hasta el día de hoy, que quiere impedirnos llegar hasta Cristo. Pero ellos hicieron una abertura en el techo y bajaron al enfermo en la camilla. Cuando Jesús vio la fe que tenían, estas 4 personas son las personas que tienen fe. Estos que estaban sanos, que podrían caminar, que trajeron el paralítico, son los que tenían fe. Y eso vio Jesucristo. Bendito Dios. Capaz eres tú la persona que tiene fe y tiene un esposo paralítico, un hijo paralítico, un hermano paralítico. Jesús está viendo tu fe. Y por tu fe el Señor Jesucristo estará sanando el parálisis de tu familia, el parálisis de tu esposo, el parálisis de tu hijo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Cuando Jesús vio la fe que tenían estos hombres, porque buscaron la forma, se esmeraron, se esforzaron y llegaron hasta Jesucristo. Ahora Jesús mira al paralítico y lo llama: hijo mío, tus pecados te quedan perdonados. Cuando uno llega junto a Jesucristo, amado, lo primero que escucha es la palabra perdón, la palabra misericordia, la palabra amor. Porque capaz si este paralítico se fuera a un restaurante, lo iban a echar de ese lugar. Si se fuera a un shopping en algún lugar, sería una molestia para ellos, amado. Capaz este paralítico, amado, sería rechazado por otra persona. Si se fuera a la casa de su vecino, capaz era, amado, rechazado de ese lugar. Pero cuando llegó junto a Jesucristo, fue llamado hijo mío. Para Jesucristo no hay diferencia, hombre sano y hombre paralítico, hombre santo y hombre pecador, todos son iguales para Jesús. Lo llama hijo mío. Tanto tiempo yo esperaba este momento. Hace tiempo, hijo mío, yo te estaba esperando, queriendo sanarte, queriendo liberarte, queriendo perdonarte. Me imagino que Jesucristo, amado, se alegró tanto al ver a este paralítico, porque esperaba este momento. Y llegó el momento y Jesús lo llama hijo. Tus pecados quedan perdonados. Porque tú eres un paralítico por culpa de tus pecados. Tú no puedes vivir bien, vive paralizado, vive sufriendo a consecuencia de su pecado. Y hoy te quedas libre. Pero aparece aquella persona, amado, que sigue queriendo impedir, pensando como estos maestros de la ley. Pero para Jesús demostrar que Él tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla, salió de allí a la vista de todos. Bendito sea Dios.
La sanación de este paralítico significa de que recibió perdón de sus pecados. Este hombre que antes era enfermo hoy está sano. Este hombre, amado, que antes no podía caminar, hoy está llevando un testimonio en su mano, su camilla, para mostrar a otra persona que él recibió perdón de sus pecados, que fue perdonado. Amado, capaz, amado, está cometiendo tanto pecado en tu vida pasada. Dios te está esperando. El día en que tú llegues en su presencia, te estará llamando: hijo mío, tanto tiempo estuve esperando este momento. Hijo mío, vete a tu casa libre, sano. Esta palabra de Dios la encontramos el mismo momento en San Mateo, en su capítulo 9, verso 1 en adelante. Esta autoridad no solamente Jesús tiene, amado, sino que el Señor Jesucristo también se la ha dado a más hombres, a su iglesia. Y dice la palabra en el versículo 6: pues voy a demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bendito sea el santo nombre de Dios. El versículo 8 dice que la gente se quedaron con miedo. Alabaron a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Los hombres recibieron tal poder. ¿Y qué poder lo que han recibido los hombres? Y el mismo poder que Jesucristo estaba demostrando: perdonar pecado. Este poder Dios se lo ha dado a los hombres, a su iglesia. Lo dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 20, versículo 20 en adelante, amado. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Bendito sea Dios. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. La iglesia es enviada a sí mismo como Jesús fue enviado. Y Jesús fue enviado para sanar enfermedades a través del perdón de pecado. Si Jesús fue enviado para perdonar pecado, así también Él envía a su iglesia. De esa manera dice, y el siguiente versículo: y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, les quedarán sin perdonar. Bendito sea Dios. Este poder Jesucristo tiene de perdonar pecado, y ahora está concediendo a su iglesia. Lo está enviando a los discípulos, así como el Padre lo envió a Él para perdonar pecados. A lo que ustedes perdonen, les quedarán perdonados. Amados, qué tremendo es cuando uno se acerca junto a un sacerdote. La confesión, amado, es algo que sana el corazón. Es algo que sana nuestra vida, nuestra parálisis. Este paralítico fue sanado primeramente recibiendo perdón de sus pecados. En el comienzo del cristianismo, la confesión era pública. Todo el mundo escuchaba los pecados que uno cometía, porque tenía que decir a grandes voces. Y lo dicen Hechos en su capítulo 19, versículo 18. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Bendito Dios. Antes la confesión era pública. Si uno mataba, tenía que confesar ante la iglesia, ante la multitud, ante el pueblo. Bendito Dios. Pero la iglesia, amado, que es sabia y maestra, llevó la confesión solamente al confesionario ante un sacerdote. Dejó de ser público. Y Santiago recomienda en sus cartas, en su capítulo 5, versículo 16: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren uno por otro para ser sanado. Bendito sea Dios. Confiesen sus pecados unos a otros. Los sacerdotes también confiesan sus pecados. El Papa también confiesa su pecado. Los obispos también confiesan sus pecados. Ellos también son pecadores, pero también, amados, son útiles para nosotros, para que podamos recibir el perdón, la absolución de Dios
de la mano de los consagrados. Pues esto sana, dice la palabra de Dios, y además Dios perdona si confesamos, lo dice en Primera de Juan, en su capítulo 1, versículo 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, si decimos que no tenemos nada para confesar, si decimos que, amado, somos lo más bueno del mundo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Bendito sea Dios. La confesión, amado, limpia de toda maldad. La confesión limpia, purifica el corazón, limpia al hombre, limpia nuestra vida. ¿Qué espera para confesarte? ¿Qué espera para limpiarte? Vete junto a un sacerdote, busca la confesión. No lo escucha a los maestros de la ley, no lo escucha a los mentirosos, a los fariseos que están pensando, diciendo: ¿cómo es posible que este hombre, este sacerdote, este pecador pueda perdonar pecado? Pero Jesucristo dijo: les voy a demostrar que sí, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre la tierra, y esta autoridad se lo concede a su iglesia, y la iglesia tiene el poder de perdonar pecado. San Juan 20, 21 lo dice. Bendito sea Dios. Que el Señor bendiga tu vida. Y si quieres ser sano, busca el confesionario. Jesús te ha dejado esa gracia, esa misericordia, pues todos somos pecadores. Que el Señor te bendiga y comparte este audio, amado. Bendiciones.